Mis padres me dejaron en un orfanato a los 7 años, diciendo que no podían permitirse criarme. Cuando nació mi hermano, mis padres me dejaron en un orfanato, diciendo que no podían permitirse criarnos a los dos. Yo solo tenía 7 años, demasiado pequeño para comprender por qué me habían apartado como si no importara. Pasaron años sin que supiera nada de ellos, ni una carta, ni una llamada, nada. Pero ahora, de la nada, han vuelto a buscarme, no para disculparse, ni para arreglar las cosas, sino para pedirme que pague la universidad de mi hermano porque están en bancarrota. Me llamo Liam, tengo 27 años, y mi historia comienza mucho antes de que supiera lo que significaba tener una familia. Si mi historia te ha tocado, si alguna vez te has sentido olvidado, rechazado o obligado a enfrentarte solo al mundo, te pido que me apoyes suscribiéndote a este canal. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario me recuerda que mi voz importa, que mi historia no fue en vano. Pasé años creyendo que no era suficiente, pero contar mi experiencia me ha dado fuerzas. Si alguna vez te has sentido perdido o has luchado por encontrar tu lugar, recuerda que no estás solo. Por favor, suscríbete y ayúdame a seguir compartiendo mi historia, no solo por mí, sino por todos los que alguna vez sintieron que no encajaban. Nunca estuve seguro de lo que significaba pertenecer. Al crecer, siempre sentí que algo faltaba, como si fuera un extraño en mi propio hogar. Mis padres, Miguel y Clara, no eran personas terribles. Trabajaban duro para ganarse la vida. Mi padre era conductor de autobús y mi madre trabajaba como recepcionista en una pequeña clínica médica. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos dificultades para pagar lo necesario. Nuestra casa no era lujosa, pero era cómoda. Al menos, eso pensé antes de descubrir la verdad. Mirando hacia atrás, había señales de que no encajaba. Las paredes de nuestra casa estaban decoradas con fotos de mis padres, sonriendo con amigos y familiares, pero yo no aparecía en ninguna. Los álbumes familiares estaban llenos de imágenes de reuniones, cumpleaños y vacaciones, pero siempre faltaba yo en esos recuerdos. Mi ropa siempre estaba desgastada, heredada de primos mayores. Mis juguetes eran viejos y estropeados, los que otros niños ya no querían. Mientras los demás hablaban de emocionantes viajes familiares o fines de semana divertidos, mis propios recuerdos se sentían aburridos y vacíos. Cada vez que mis padres me llevaban a algún lugar, parecía más una obligación que un verdadero deseo. No sonreían conmigo como lo hacían con otras personas. No me hablaban a menos que fuera necesario. En ese momento, no podía entender por qué. Era demasiado joven para reconocer lo que estaba ocurriendo, pero en el fondo sabía que no significaba nada especial para ellos. Solo existía. Las cosas empeoraron cuando mi madre anunció que estaba embarazada. La alegría que llenó la casa fue algo que nunca había visto antes. Mi madre estaba radiante de felicidad. Mi padre no dejaba de hablar sobre el bebé. Los familiares visitaban más a menudo, trayendo regalos para el futuro niño. Todos decían cosas como, ahora la familia estará completa, o qué bendición tener un hijo tan deseado. No entendía lo que querían decir. ¿No éramos ya una familia? ¿Por qué parecía que yo no contaba? Cuando nació mi hermano, Lucas, todo se volvió claro. Mis padres lo adoraban de una forma que nunca hicieron conmigo. Lo sostenían con ternura, le hablaban con dulzura y lo miraban como si fuera el mejor regalo que habían recibido en la vida. Intenté acercarme, pensando que tal vez podría formar parte de esa alegría, pero cada vez que intentaba tocarlo o jugar cerca de él, mi madre me apartaba. No lo molestes tanto, Liam, decía fríamente. Ve a jugar a otro lado. Con el tiempo dejé de intentarlo. La casa se sentía más fría, y la distancia entre mis padres y yo crecía cada día más. En ese momento, no sabía que esa sensación de vacío era solo el principio. Entonces mi madre se arrodilló a mi lado. Su rostro estaba frío y su voz sonaba vacía. «Vas a quedarte aquí ahora, Liam», dijo. «Es lo mejor para todos». No entendía. ¿Era una broma? ¿Me estaban castigando por algo? Antes de que pudiera preguntar, ella se puso de pie y salió por la puerta. La llamé, pero no se detuvo. No se giró para mirarme. No me abrazó. Ni siquiera se despidió. Me quedé allí, congelado, viendo cómo su coche desaparecía por el camino.
Una mujer del hogar infantil me tomó de la mano y me llevó hacia el interior. Sentí el pecho apretado y mi mente no paraba de dar vueltas. Me repetía una y otra vez que ella volvería, tal vez mañana, tal vez pasado, pero nunca regresó. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Nadie vino por mí, nadie siquiera llamó. No entendía por qué mis padres me habían dejado atrás. Lo único que sabía era que habían elegido a mi hermano y que yo ya no formaba parte de sus vidas. Las primeras noches en el orfanato fueron las más duras. Lloraba en silencio en la cama, intentando no hacer ruido. La habitación era oscura y fría, llena de susurros de otros niños que tampoco podían dormir. Me decía a mí mismo que mis padres cambiarían de opinión y vendrían por mí. Todas las noches miraba la puerta, esperando que se abriera y que viera el rostro de mi madre. Pero eso nunca ocurrió. El orfanato no era un lugar cruel, pero tampoco era un hogar. El personal era estricto, aunque no malintencionado. Nos daban comida, ropa y un sitio donde dormir, pero no había tiempo para cariño o consuelo. Éramos demasiados niños y no había suficientes brazos para darnos afecto. Solo éramos parte de su rutina diaria. Otro nombre en la lista, otro rostro más entre la multitud. Los otros niños también tenían sus historias. Algunos habían perdido a sus padres, otros, como yo, habían sido abandonados. Casi nadie hablaba de ello. Sabíamos que no había forma de cambiar el pasado. Algunos niños todavía creían que sus familias regresarían. Yo dejé de tener esperanzas con el tiempo. Cuanto más tiempo pasaba, más claro se volvía. Me habían olvidado. La escuela era parte de nuestra rutina diaria, pero me costaba concentrarme. Los maestros intentaban ayudarnos, pero por dentro me sentía vacío. Los recuerdos de mi antigua vida no desaparecían. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal. ¿Me había portado mal? ¿Había sido demasiado molesto? Llegué a convencerme de que, si hubiera sido mejor, mis padres no me habrían dejado atrás. Con el tiempo, aprendí a dejar de esperar. Dejé de emocionarme cuando llegaban visitantes o cuando sonaba el teléfono. Cuando llegaban niños nuevos, les decía que no se molestaran en hacerse ilusiones. Era más fácil aceptar las cosas como eran. Las amistades eran raras en el orfanato. Todos estaban demasiado ocupados intentando salir adelante. Confiar en alguien parecía peligroso porque los niños iban y venían demasiado rápido. Justo cuando empezabas a encariñarte con alguien, se marchaban con una nueva familia, y tú te quedabas atrás otra vez. Aprendí a quedarme callado y a mantenerme apartado. A pesar de todo, me hice más fuerte. No tuve otra opción que volverme independiente. Si quería algo, tenía que ganármelo. Si estaba triste, tenía que superarlo solo. El orfanato no me enseñó a confiar en los demás. Me enseñó a depender únicamente de mí mismo. No sabía qué me deparaba el futuro, pero una cosa era clara. Si quería sobrevivir, tenía que hacerlo solo. Cuando cumplí 18 años, dejé el orfanato con nada más que una pequeña bolsa de ropa y unas cuantas monedas que había ahorrado. No había nadie esperándome afuera, ni familiares ni amigos para ofrecerme ayuda. Salí al mundo sintiéndome perdido, pero decidido. Sabía que nadie iba a tenderme la mano, así que tenía que encontrar la forma de salir adelante por mi cuenta. Conseguí una habitación barata en un edificio deteriorado. Las paredes eran delgadas y el suelo crujía con cada paso. El aire olía a humedad, pero era todo lo que podía pagar. Pasé mis primeras noches acostado sobre un colchón delgado, preguntándome qué debía hacer. Mi dinero no duraría mucho y no podía permitirme perder tiempo. A la mañana siguiente, caminé de una calle a otra, buscando trabajo. La mayoría de los lugares ni siquiera se molestaban en escucharme cuando preguntaba si necesitaban empleados. Algunos solo negaban con la cabeza, mientras que otros apenas me miraban antes de rechazarme. Al principio fue desalentador, pero no me rendí. Después de varios días de búsqueda, finalmente encontré un pequeño restaurante de comida rápida, dispuesto a darme una oportunidad. El sueldo era bajo, pero agradecí tener algo. El trabajo no fue fácil. Pasaba horas de pie, tomando pedidos y limpiando mesas. Los turnos eran largos, y cuando volvía a casa, me dolían la espalda y la cabeza me palpitaba. Pero no me quejé. Cada moneda que ganaba significaba algo. Comía lo más barato posible: pan, fideos y comida enlatada.
solo para ahorrar cada centavo que podía. Con el paso de las semanas, empecé a aceptar turnos extra. El cansancio era insoportable, pero me negué a rendirme. No solo intentaba sobrevivir, quería algo más. Quería estabilidad. Quería demostrarme a mí mismo que podía construir algo mejor. Poco a poco, las cosas mejoraron. Logré ahorrar lo suficiente para mudarme a una habitación un poco mejor. Una que no olía a ropa húmeda. Compré un teléfono de segunda mano para poder estar al tanto de las ofertas de trabajo. Incluso comencé a aprender nuevas habilidades, viendo videos en línea sobre cómo manejar un presupuesto, cocinar y administrar mis finanzas. Me di cuenta de que trabajar duro no era suficiente. Tenía que ser inteligente con lo que ganaba. Evité gastar dinero en cosas innecesarias y me concentré en lo que realmente podía mejorar mi vida. Con el tiempo, encontré un mejor trabajo en un restaurante más grande con un salario más alto. Me sentía orgulloso de mi trabajo y por primera vez sentí que tenía el control de mi vida. Cada paso que daba hacia adelante me recordaba algo importante. Nadie vendría a rescatarme. Si quería un futuro, tenía que construirlo por mí mismo, pero esa idea ya no me asustaba. Me impulsaba a seguir avanzando, sin importar lo difícil que fuera. Habían pasado años desde la última vez que pensé en mis padres. Para entonces, había construido mi propia vida, una de la que me sentía orgulloso. Mis días eran ocupados, siempre concentrado en el trabajo o en manejar mis gastos. Los recuerdos de mi infancia estaban enterrados en lo más profundo y prefería mantenerlos así. Una noche, mientras limpiaba después de mi turno en el restaurante, mi teléfono sonó. No reconocí el número, así que lo ignoré. Pero cuando volvió a sonar minutos después, la curiosidad me ganó. Respondí sin pensarlo mucho. La voz al otro lado me dejó helado. Liam, soy mamá. Por un momento no supe qué decir. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, fría y distante. No había calidez en su tono, ni emoción por hablar conmigo después de tantos años. Se sentía como si un extraño me estuviera llamando, aunque en el fondo sabía que no era así. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz más cortante de lo que esperaba. Necesitamos hablar, respondió en voz baja. Es importante. Sus palabras me irritaron. Después de 2 décadas de silencio, ¿de verdad pensaba que podía hablarme como si nada hubiera pasado? Estuve a punto de colgar, pero algo me detuvo. Tal vez fue la curiosidad. Tal vez quería respuestas. No tengo nada que decirte, contesté. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. No se trata de mí, dijo rápidamente. Es por tu hermano. Sentí un nudo en el estómago al escuchar el nombre de Lucas. No había sabido nada de él desde el día que me dejaron atrás. ¿Y por qué debería importarme eso?, repliqué con dureza. Ustedes no se preocuparon por mí. Por favor, Liam. Su voz tembló esta vez. Solo reúnete con nosotros una vez. Te explicaremos todo. Su desesperación me tomó por sorpresa. No sonaba como la mujer que recordaba. Aún así, no confiaba en ella. ¿Y qué pasa si digo que no?, pregunté. Hubo una larga pausa antes de que finalmente susurrara. Por favor, no tenemos a nadie más. Eso captó mi atención. Mis padres siempre habían sido orgullosos, nunca del tipo que pediría ayuda. Que me buscaran después de ignorarme durante años solo significaba una cosa. Estaban desesperados. En contra de mi mejor juicio, acepté reunirme con ellos al día siguiente. No porque me importara lo que tuvieran que decir, sino porque, después de tantos años, quería ver en qué se habían convertido las personas que una vez decidieron que yo no valía la pena. Llegué al café antes de lo previsto. Sentado junto a la ventana, miré la calle mientras la gente pasaba. Mi mente no paraba de dar vueltas. No sabía qué esperar de ese encuentro, pero estaba seguro de que no sería agradable. Después de todo lo que había pasado, no podía imaginar que mis padres quisieran reconectarse por las razones correctas. Cuando finalmente entraron, apenas los reconocí. El cabello de mi padre tenía mechones grises y sus hombros estaban encorvados. El rostro de mi madre se veía cansado, con los ojos apagados y sin vida. Parecían más pequeños, como si la vida los hubiera desgastado. Por un momento, me pregunté si habían cambiado, pero rápidamente aparté ese pensamiento. Siéntense, dije en voz baja. No estaba allí para fingir que todo estaba bien. Obedecieron sin decir nada.
Mi padre intentó sonreír, pero su gesto desapareció en cuanto vio mi expresión. Gracias por venir, dijo mi padre en voz baja. No vine para charlar, le interrumpí. Digan lo que quieran decir. Mi madre lo miró, como esperando que él hablara, pero él se quedó callado. Así que ella se aclaró la garganta y habló en su lugar. Tu hermano está en problemas, dijo. Está estudiando medicina, pero ya no podemos pagar su matrícula. Perdimos nuestra casa. Las cosas han sido difíciles. La miré con incredulidad. Después de todos esos años, no se habían acercado para disculparse o dar explicaciones. Estaban allí para pedirme dinero. Entonces, después de todo lo que hicieron, ¿quieren que pague la universidad de Lucas? Mi voz subió de tono y algunas personas se giraron a mirar. Por favor, Liam, dijo mi madre suavemente. Lucas no hizo nada malo. Él merece una oportunidad. No pude contener la amargura que había estado acumulando dentro de mí. ¿Y yo? Dije con dureza. ¿Yo merecía una oportunidad? ¿Yo merecía que me dejaran atrás como si no importara? Mi padre se removió incómodo en su silla. No tuvimos otra opción, murmuró. Siempre hay una opción, le solté. Solo que ustedes no me quisieron a mí. Mi madre bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. El rostro de mi padre se endureció con pesar, pero no me importó. No les debo nada, dije firmemente. Si realmente les hubiera importado algo de mí, no estarían aquí ahora, pidiéndome algo cuando ustedes no me dieron nada. No discutieron. Mi padre intentó hablar otra vez, pero me levanté antes de que pudiera terminar. Si Lucas quiere saber quién soy, que me lo pregunte él mismo, dije. Pero no vuelvan a contactarme nunca más. Salí sin mirar atrás. Sentía el pecho apretado, pero sabía algo con certeza. Por fin había dicho lo que necesitaba decir. Alejarme de esa cafetería debería haberme hecho sentir mejor, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. No podía dejar de pensar en lo que habían dicho, sobre Lucas, sobre sus problemas, sobre sus supuestos remordimientos. Parte de mí se preguntaba si había sido demasiado duro, pero luego recordé los años que pasé sintiéndome olvidado y no deseado. No se habían acercado cuando yo estaba luchando. No les importó cuando no tenía a dónde ir. Ahora, cuando estaban desesperados, esperaban que yo arreglara todo. Sabía que lo intentarían de nuevo. Personas como mis padres no se rinden cuando quieren algo. Y, efectivamente, unos días después, mi teléfono sonó. Esta vez no lo ignoré. Respondí porque quería dejar una cosa muy clara. No voy a darles ni un centavo, dije antes de que pudieran hablar. La voz de mi madre tembló. Liam, por favor, no estamos pidiendo mucho. Lucas necesita ayuda. No les importé cuando yo necesité ayuda. Le solté. No esperen que me importe ahora. No es justo que culpes a tu hermano, argumentó. Él no tuvo nada que ver con lo que pasó. Por eso mismo no lo voy a castigar, respondí con firmeza. Pero si Lucas quiere conocerme, puede hablar conmigo él mismo. No voy a ser la billetera a la que acuden cada vez que las cosas les salen mal. Pude escuchar a mi padre murmurando algo en el fondo. La voz de mi madre se endureció. Somos tu familia, Liam. No puedes simplemente darles la espalda a tus padres. Eso fue exactamente lo que ustedes hicieron conmigo, repliqué. Aprendí a sobrevivir sin ustedes. No los necesito ahora, y no tienen derecho a esperar nada de mí. No entiendes lo que pasamos, insistió. Entiendo lo suficiente, contesté con frialdad. Pudieron haber pedido ayuda en ese entonces. Pudieron haber encontrado la forma de salir adelante. Pero en vez de eso, decidieron deshacerse de mí. Ahora esperan que solucione sus errores. Hubo un largo silencio. Por favor, susurró, con la voz quebrada. No tenemos a nadie más. No es mi problema, dije sin emoción. Ustedes dejaron de ser mis padres hace mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Tenía las manos temblorosas, pero me negué a sentir culpa. Había pasado años luchando por reconstruir mi vida sin ellos. Ellos tomaron su decisión, y esta vez yo estaba tomando la mía. No esperaba otra llamada tan pronto, pero esta vez la voz al otro lado era diferente. Era más joven, insegura y desconocida. «¿Liam?», dijo la voz. Soy Lucas». Sentí el pecho apretarse. No sabía qué decir. Durante años había imaginado cómo sería conocerlo, pero esto no era como lo había esperado. «¿Cómo conseguiste mi número?», pregunté, intentando mantener la calma. «Mamá me lo dio»,
respondió. Pero no te llamo por ella. Hizo una pausa, como si no supiera exactamente qué decir. Quería hablar contigo, saber tu versión de las cosas. No estaba seguro de si creerle. Parte de mí pensó que esto era solo otro intento de manipularme. ¿No te contaron mucho sobre mí, verdad?, pregunté. No, admitió. Siempre evitaban el tema. Sabía que tenía un hermano mayor, pero cuando preguntaba, decían que te habías ido a vivir con unos familiares. Nunca me pareció lógico. Por un momento, no supe qué responder. Escuchar eso confirmó lo que había sospechado. Le habían ocultado la verdad durante años. Bueno, dije finalmente, la verdad es que me dejaron atrás. No me fui a vivir con nadie. Terminé en un orfanato. Ni siquiera se despidieron. Hubo un largo silencio. Cuando Lucas volvió a hablar, su voz sonaba temblorosa. No lo sabía, dijo en voz baja. Lo siento mucho. No sabía qué responder. No era su culpa, pero una parte de mí seguía sintiéndose herida. Él había crecido con los padres que me abandonaron. Él tuvo la vida que me fue negada. No necesito tu disculpa, dije después de un momento. Ya superé eso. No te estoy llamando para pedir dinero, añadió rápidamente. Solo quería conocerte. He pasado años preguntándome sobre ti, tratando de entender por qué nadie quería hablar de ti. Había algo honesto en sus palabras, algo que se sentía real. Por primera vez, creí que realmente quería conocerme, no solo enmendar los errores de nuestros padres. No sé si sea una buena idea, dije con sinceridad. No puedo olvidar lo que hicieron. Yo no soy ellos, respondió Lucas en voz baja. Solo quiero saber quién eres. Suspiré, sintiendo que el peso de mi propia ira comenzaba a desvanecerse. Está bien, dije finalmente. Podemos hablar, pero no voy a fingir que todo está bien. No espero que lo hagas, contestó él. Por primera vez en años sentí algo nuevo. No era perdón, pero tal vez sí una pequeña chispa de esperanza. Unos días después de hablar con Lucas, pensé que las cosas finalmente se estaban calmando. No tenía razones para esperar más problemas, hasta que vi la publicación en Internet. Era cosa de mi madre. Había escrito un largo mensaje en redes sociales, retratándose a sí misma y a mi padre como unos padres indefensos que habían hecho todo lo posible por mí. Decía que me habían criado con amor, que hicieron sacrificios interminables por mí, y que ahora los estaba rechazando cruelmente cuando más me necesitaban. Afirmó que le había dado la espalda a mi familia por rencor, y que me negaba a apoyar la educación de mi hermano. Los comentarios no tardaron en llegar. Extraños me llamaron egoísta, cruel e ingrato. Algunos decían que era un desalmado por abandonar a mis padres en su momento de necesidad. Leer esos mensajes hizo que la sangre me hirviera. Mi madre había retorcido la verdad, haciéndose pasar por víctima y pintándome como si fuera un villano sin corazón. Sabía que no había sido un error. Lo había hecho a propósito. Cuando no pudieron manipularme directamente, acudieron a la lástima pública, esperando que la presión social me obligara a ceder. Esa noche, Lucas volvió a llamarme. Su voz sonaba tensa. No sabía que iban a publicar eso, dijo. Les dije que no era justo. Sé que no fuiste tú, respondí, pero cruzaron la línea. No podía quedarme callado y dejar que difundieran mentiras. Pasé horas escribiendo mi propia publicación, no por rabia, sino para contar la verdad. Fui directo al grano. Expliqué cómo mis padres me abandonaron cuando era niño y jamás intentaron contactarme en 20 años. Conté cómo había construido mi vida sin su apoyo, y que ahora solo habían regresado para pedirme dinero, no para arreglar las cosas. No pedí lástima, pero la gente empezó a responder. Desconocidos salieron en mi defensa, señalando la manipulación de mis padres. La verdad se esparció rápido y, pronto, sus mentiras se vinieron abajo. Esa misma noche, mi madre llamó. En cuanto respondí, su voz furiosa explotó en el teléfono. «¿Cómo pudiste humillarnos así?», espetó. «Nos hiciste quedar como unos monstruos». «Eso lo hicieron ustedes solos», dije con frialdad. «No mentí, solo dije la verdad». «No tenías que decir esas cosas», insistió. «Seguimos siendo tu familia». «Perdieron el derecho de llamarse así hace mucho tiempo», repliqué. «Y si vuelven a intentar usarme de esa forma, no me quedaré callado». Por primera vez, no supo qué responder. Colgué el teléfono sabiendo que había dejado mi postura clara.
Todo el respeto que alguna vez les tuve se había desvanecido. Ellos me dieron la espalda hace años, y ahora yo finalmente estaba haciendo lo mismo. En los días siguientes, esperé que las cosas se calmaran. La rabia que había sentido durante la llamada con mi madre seguía presente, pero sabía que había hecho lo correcto. Pasé años cargando con el peso de sus decisiones, culpándome por no ser suficiente. Ahora, por primera vez, no me sentía culpable. Me sentía libre. Entonces, una tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez lo dejé sonar. No quería escuchar más mentiras ni excusas, pero las llamadas continuaron, una tras otra. Finalmente, cansado del ruido, contesté. No voy a cambiar de opinión, dije antes de que pudieran hablar. No es por eso, contestó mi madre. Su voz sonaba apagada, más débil de lo que jamás la había escuchado. Solo quería decirte que no vamos a molestarte más. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Por un momento, no supe qué decir. Sé que nos odias, continuó, y no te culpo. Cometimos errores. Guardé silencio. Después de todo lo que habían hecho, no estaba seguro de si creerle. Le diremos a Lucas la verdad, añadió. Él merece saberlo todo. ¿Bien? Dije firmemente. Es solo que... Hizo una pausa. Es solo que en ese entonces pensamos que estábamos haciendo lo mejor. No sabía qué dolía más, el hecho de que realmente creyera eso, o que tardaron 20 años en admitirlo. Cualquiera que haya sido su razón, respondí. No cambia lo que hicieron. Lo sé, susurró. Lo siento. No estaba seguro de si sus disculpas eran sinceras, o si solo intentaba arreglar su imagen dañada. Pero en ese momento, me di cuenta de que ya no importaba. Sus palabras, genuinas o no, no cambiaban quién era yo ahora. Había sobrevivido sin ellos. Había encontrado mi propio camino. He terminado con esto, dije en voz baja. Espero que logren resolver sus problemas, pero no me llamen de nuevo. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No sentí alivio, ni victoria, solo un vacío. Durante años había imaginado este momento, escucharlos disculparse, notar el arrepentimiento en sus voces, pero ahora que había sucedido, no significaba nada. Esa noche llamé a María. En cuanto escuché su voz, sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Solo quería darte las gracias, dije. ¿Por qué?, preguntó. Por estar ahí, respondí. Por ser mi familia. Su respuesta fue inmediata, sin dudar. Siempre lo serás, dijo. Por primera vez en mucho tiempo. Le creí. En las semanas que siguieron, la vida poco a poco volvió a la normalidad. La tensión que había estado cargando durante tanto tiempo comenzó a desaparecer. Durante años, había vivido con preguntas que me atormentaban, preguntas que me robaban el sueño. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué hice mal? Esas dudas me siguieron a todas partes, susurrándome que yo era el motivo por el que mis padres me habían abandonado. Pero ahora, esos pensamientos se sentían lejanos. Ya no estaba atrapado en el pasado. Lo que hicieron mis padres no definía quién era yo. Sus decisiones fueron suyas, y ya no necesitaba cargar con la culpa. Volqué toda mi energía en el trabajo. Cada turno en el restaurante me recordaba lo lejos que había llegado. Las largas horas ya no me parecían una carga. Se sentían como una prueba, la prueba de que había logrado algo por mí mismo. No necesitaba la aprobación ni la lástima de nadie. Todo lo que tenía, lo había ganado por mi propio esfuerzo. Lucas me escribió algunas veces después de nuestra conversación. Sus mensajes eran breves, pero sinceros. No pedía nada. Solo quería mantenerse en contacto. Al principio no sabía cómo sentirme al respecto. Una parte de mí quería alejarlo, temiendo que dejarlo entrar en mi vida me arrastrara de nuevo al pasado. Pero había algo diferente en él, algo genuino. No buscaba favores ni intentaba reparar lo que nuestros padres habían hecho. Solo quería conocerme. Decidí darle esa oportunidad. Nos reunimos algunas veces para tomar café, manteniendo las cosas ligeras y simples. No hablamos mucho sobre nuestros padres. Ninguno de los dos quería hacerlo. En cambio, hablamos sobre sus clases, sus planes para el futuro y la vida que esperaba construir. Vi algo familiar en él, la misma determinación que yo había sentido cuando estaba empezando de nuevo. No fue fácil conectar después de tantos años, pero comprendí que no tenía que apresurar nada. Las relaciones no se construyen de la noche a la mañana.
requieren tiempo. Una noche, sentado solo en mi apartamento, comprendí algo importante. Mi pasado ya no tenía poder sobre mí. La ira, el dolor y el arrepentimiento ya no definían quién era yo. Yo no era solo el niño al que habían abandonado. Ahora era alguien más fuerte, alguien que había enfrentado lo peor y había seguido adelante. No necesitaba perseguir a la familia que me había dejado atrás. Había construido algo mejor, una vida llena de propósito, fortaleza y personas que realmente importaban.